hermanas, hoy celebramos en nuestro retiro el Día de la Pasión. Estamos meditando en la pasión de Cristo. No olvidemos, Cristo es el Salvador, el único libertador, Salvador del mundo es Jesucristo. De hecho, Jesús significa Dios Salvador, Dios que salva. El hombre puede pecar usando mal de su libertad, por desgracia, pero no puede reparar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ofende a Dios, y Dios es infinito, y el hombre no puede reparar el pecado. Entonces Dios, en su misericordia, sin tener absolutamente ninguna obligación a hacerlo, se encarnó en su Hijo, se hizo hombre, se llama Jesucristo, Dios y hombre al mismo tiempo, y Jesús cargó con nuestros pecados, expió nuestros pecados por sus penas, dolores, sufrimientos, agonía, vía crucis, crucifixión, y nos mereció la salvación. Globalmente, Cristo, al dar su vida, que es una vida de Dios hecho hombre, tiene poder de borrar todos los pecados del mundo, y bien, dio su vida por todos los hombres. Y todos los hombres pueden salvarse, ya que Jesucristo, Dios Salvador, les mereció la salvación en la cruz. Pero esa salvación tiene que ser comunicada a las almas. Como por ejemplo, si uno tiene una fuente de agua inagotable, son millones y millones de metros cúbicos de agua están ahí, pero hace falta llevar esta agua a cada lugar, a cada persona, para que tome. Lo mismo la salvación. Nuestro Señor, al resucitar, quedó 40 días en la tierra con los apóstoles, terminó su formación, y después dijo, esperen hasta que venga mi Espíritu Santo sobre ustedes, y después empiezan a predicar el Evangelio, su doctrina, su enseñanza, y bautizarlos, y purificarlos del pecado. Hace 2000 años los apóstoles y sus sucesores están trabajando, gracias a Dios, en todo el mundo, y el Evangelio sí sembró en todo el mundo. Pero hoy curiosamente, nuestra iglesia santa y católica que viene de los apóstoles está como dormida, como paralizada, como no sé, con ideas raras. Todos hermanos, no hay problema, Dios ama a todos, no hay problema, y hagan lo que hagan. Espere, hagan lo que hagan, no es posible. Nuestro Señor dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos. El que se fija a una mujer codiciándola es adúltero. Esto es algo serio. El que deja a su esposa y va con otra, también es adúltero. Y San Pablo, el campeón de Cristo por Espíritu Santo, dice, tenedlo por dicho, entendido, ningún fornicario, ningún adúltero, ningún avaro que es idólatra, heredará el reino de los cielos si no se convierte. Efesios 5:5, esto es algo serio. Hoy, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en esta iglesia? ¿Quién dirige? ¿Quién fabrica esos catecismos light? Y a veces hasta falsos. ¿Qué está pasando? Pidamos al Señor misericordia, porque toda esta gente que nos rodea y que vive en pecado mortal en este momento está al borde del infierno. Por eso tenemos que hacer penitencia, tenemos que hacer oración, tenemos que hacer obras de caridad, y tenemos que también llevarle el mensaje auténtico de Cristo a la gente que nos rodea por caridad. San Francisco de Sales, que convirtió 72,000 protestantes en los años 1590-1600, más o menos, y bien decía, el grado supremo de la caridad cristiana es preocuparse de la salvación del prójimo. Y la primera cosa que uno debe hacer, primero vivir su fe, dando testimonio. No hay de otra. Si uno dice, no hace, no funciona. Uno tiene que dar testimonio que somos cristianos y que tomamos nuestra fe cristiana, nuestro evangelio, en serio. Y después ayudar al prójimo, además del ejemplo, con la palabra, con la instrucción. Por ejemplo, darle un folleto, darle un librito, darle un evangelio verdadero, una buena traducción, la palabra por la iglesia, darle un catecismo. Es importante.
Y además de esto, nosotros, para que nuestras palabras y nuestras acciones sean eficaces, tenemos que vivir nuestra fe. Porque decir y no hacer no vale tampoco. La gente es sorda, no oye, pero tiene muy buenos ojos. Aunque sean viejitos de 99 años, tienen muy buenos ojos, observan todo. Y si ven que el que es católico vive conforme al Evangelio y lo practica, sí hacen caso. Al menos este sí dice, hace. Pero si ve que uno dice, no hacen caso tampoco. ¿Y cuál es el mejor medio para ser cristianos serios? Bien, primero alejarnos de todo lo tóxico del mundo actual, liberal, relativista, anticristiano. Las películas, el Facebook, todas esas series libros malos. Tenemos que empaparnos del Espíritu de Cristo. Nuestro libro de cabecera debe ser el Evangelio y la crema del Evangelio, que es el Catecismo. No otras cosas. Un cristiano que lee cada día unos versículos del Santo Evangelio o unas preguntas del Catecismo, que es la crema de la traducción apostólica de la Biblia concentrada, está alerta, tiene las ideas claras. Y después de la formación, ve la oración de la mañana, oración del día, oración mediodía, el Ángelus, el Santo Rosario, y algo que aconsejo mucho son las jaculatorias, oraciones cortas, breves, pero constantes. Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame, Dios mío, venga a mi socorro, Dios mío, en ti confío, Ave María Purísima, viva Jesús, etc. Decir esas constantes. Y caminar en presencia de Dios. Caminar en presencia de Dios. Cuidado, Dios está en el cielo, decimos, pero cuidado, manera de hablar, Dios es omnipresente. Dios ha creado y sigue dando la que está presente. Todo está abierto bajo sus ojos. Entonces, caminar, actuar, hablar, vivir en presencia de Dios. Caminar en presencia de Dios, vivir en presencia de Dios y hacer estas oraciones cortas, breves, que dije levantar su alma a Dios, donde quiera que esté, esto ayuda muchísimo. ¿Por qué digo esto? Porque eso podemos hacerlo siempre, donde quiera. Pero las otras cosas, por ejemplo, la misa, los sacramentos, es un poco más difícil. Más difícil. Pero cuando también tenemos la posibilidad de escuchar misa y de comulgar, hacerlo. ¿Por qué? Porque la misa no es cualquier cosa. La misa es el corazón de la iglesia. La misa es el sacrificio del Calvario renovado sobre el altar con la misma eficacia en nuestro provecho. Es el mismo sacrificio del Viernes Santo que tuvo lugar para nuestra salvación y mediante el cual nuestro Señor aplastó la cabeza del demonio y lo paralizó, se hace presente en nuestro provecho. ¿Por qué? Porque Dios es sabiduría y poder. El día que Dios su vida por nosotros en la cruz no estábamos ahí. Los hace presente sobre el altar para aplicarlos a nosotros, para que nosotros participemos, para que de ahí nosotros saquemos provecho. La misa es el mismo sacrificio de la cruz, hecho presente con la misma eficacia sobre el altar, para derramar sobre nosotros, aplicar a nosotros los frutos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ni más ni menos. Cuando usted está en la misa, es como si estuviera presente el Viernes Santo delante de la cruz de Cristo con la Magdalena, con San Juan, la Virgencita y las santas mujeres. Lo que nuestro Señor ahí hizo por nuestra salvación, en esta agonía tremenda, bien lo hace nuestro. En la misa, Cristo aplica los frutos de su pasión a los que oyen, a los que están presentes. Por esta oración maravillosa del ofertorio, la oración que hace el Padre después del sermón, dice: recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia, ese cuerpo de Cristo, que yo indigno siervo tuyo te ofrezco, a ti Dios mío vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas, negligencias, también necesidades, y por todos y cada uno de los presentes. Aunque uno no abra la boca, está presente y bien se ofrece la divina hostia por sus pecados, ofensas, negligencias, necesidades, y por todos los fieles cristianos, vivos y difuntos, para que a mí y a ellos sirva para salvación eterna. No es poco. No es poco. De ahí la importancia de asistir a misa con devoción, con convicción, con fe, sabiendo lo que uno está haciendo.
Cuando usted está en la Santa Misa, es igual que si estuviera delante de la cruz de Cristo al lado de la Virgencita de San Juan y la Magdalena, dije. La misa además facilita nuestra conversión. Hay gente que dice, ay padre, yo estoy mal, estoy en pecado, no, ¿para qué voy a misa? Vas a misa, hijito, porque la misa facilita tu conversión. Una persona que está en pecado es como una persona que cayó en un pozo profundo, se rompió la columna y los brazos, no puede salir. Pero llega una cuerda desde arriba, si él se coopera, se amarra, lo sacan ahí, lo llevan al hospital. La misa facilita nuestra conversión si estamos en pecado. Y si estamos de gracia, nos hace avanzar en santidad. La misa nos facilita nuestra conversión, dice el padre Garrigou Lagrange, un grandísimo teólogo del siglo XX, dominico. Dice, la misa facilita nuestra conversión en tanto que nos obtiene la gracia, la ayuda, la luz, la fuerza del arrepentimiento. Sí, toca el corazón, elimina el obstáculo, nos obtiene la gracia, el arrepentimiento, nos facilita el perdón de los pecados. No se dicen en vano estas palabras durante la comunión: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Así que, hermanos, el verdadero Cordero de Dios que quitó, que destruyó, que aniquiló estos pecados, bien es Jesús y está presente sobre el altar. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. ¿Cuántos pecadores asistiendo a misa han encontrado ahí la gracia del arrepentimiento y la inspiración de hacer una buena confesión de toda su vida? ¿De dónde sacaron este valor, esta fuerza, esta gana de sacar esta mugre del pecado? Bien de la sangre del Cordero. Cristo tocó sus corazones, hijo, adelante, yo he dado mi vida para que estos pecados salgan de tu corazón, que seas libre. Por razón de que la misa facilita el arrepentimiento, se sigue que puede ser ofrecida por pecadores, incluso endurecidos e impenitentes, a los que no se podría dar la comunión. Usted tiene alguien en su familia, por ejemplo, un amigo, una amiga, un familiar, no sé, duro, disque ateo, impenitente, endurecido, y bien así ofrecer la misa por él. El santo sacrificio puede obtenerles suficientes gracias de luz y de conversión. Incluso puede ser ofrecido el sacrificio de la misa, como el de la cruz, por todos los hombres vivos, incluso por los infieles, los no cristianos, los cismáticos, los herejes, y también, y cuando no se ofrezca por ello como si fuesen miembros de la iglesia. No se ofrece como si fueran cristianos, no, se ofrece para su conversión, para que Dios elimine los obstáculos del error y del pecado. Con esta idea, el padre Carlos de Foucault, eremita en Sahara, en África, celebraba a menudo la misa por los musulmanes, a fin de preparar sus almas para recibir más tarde la predicación del Evangelio. También la misa neutraliza al demonio. El espíritu del mal nada teme tanto como una misa, sobre todo cuando se celebra con gran fervor y cuando muchos se unen a ella con espíritu de fe. Cuando el enemigo del bien choca con un obstáculo insuperable, es que una iglesia, un sacerdote consciente de su debilidad y de su pobreza, ha ofrecido la omnipotente hostia y la sangre redentora. Hay que recordar el caso de santos que, asistiendo a misa, en el momento de la elevación del cáliz, han visto desbordarse la preciosa sangre y deslizarse por los brazos del sacerdote, y los ángeles venir a recogerla en copas de oro para llevarla a aquellos que tienen mayor necesidad de participar en el misterio de la redención. Extraordinario. También la misa disminuye nuestro purgatorio. El sacrificio de la misa no solo perdona nuestros pecados,
en sentido que nos obtiene el perdón de un lado, de otro lado borra la deuda de los pecados, mejor dicho, sino que la pena debida a nuestros pecados perdonados, ya se trate de vivos o muertos por quienes se ofrece el sacrificio. En efecto, es infalible. El efecto es infalible. Sin embargo, la pena no siempre es perdonada en su totalidad, sino según las disposiciones de la providencia y del grado de nuestro fervor. Así se verifican las palabras: Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, danos la paz. Una persona que con fervor asiste a la Santa Misa, comulga con fervor y fe, puede disminuir un montón de su purgatorio. ¿Por qué? Porque cuando uno peca se aleja de Dios, cuando se convierte se acerca, pero queda lejos. Entonces, mientras más se une, más está cerca. De aquí no se sigue que los difuntos que han dejado mucho dinero para que se digan misas por ellas, por su intención, sean librados más rápidamente del purgatorio que los pobres que no han podido dejar nada o casi nada. Pues esos pobres, teniendo quizás menos deudas con la justicia divina, puede ser que han sido mejores cristianos y participen más del fruto de la misa dichas por todos los difuntos y del fruto general de la misa. Finalmente, el sacrificio de la misa nos obtiene los bienes espirituales y temporales necesarios e útiles para nuestra salvación. Entonces, la Santa Misa nos obtiene los bienes espirituales del alma y temporales del cuerpo necesarios, útiles para nuestra salvación. Así conviene, como lo recomendó el Papa Benedicto XV, celebrar misas para obtener la gracia de una cristiana muerte. Celebrar misas para obtener la gracia de una buena muerte, cristiana muerte, que es la gracia de las gracias de la que depende nuestra salvación eterna. Conviene que al asistir a misa nos unamos con gran espíritu de fe, de confianza y de amor al acto interior de oblación que perdura siempre en el corazón de Cristo. Mientras más nos unamos hacia nuestro Señor en el momento de la consagración, la esencia del sacrificio de la misa, mejor será nuestra comunión, que es una perfecta participación de ese sacrificio. Ofrezcamos igualmente las contrariedades cotidianas. Será la mejor manera de llevar nuestra cruz, tal como el Señor lo ha pedido. Quisiera Dios que tengamos el pensamiento y la fortaleza de renovar esta oblación en el momento de nuestra muerte, de unirnos entonces por medio de un gran amor a las misas que se celebrarán al sacrificio de Cristo perpetuado en el altar. Podríamos hacer así del sacrificio de nuestra vida una oblación, ofrecimiento de adoración reparadora, de súplica y de acción de gracias, que sea verdaderamente el preludio de la vida eterna. Eso es el padre Galilagran, dice algo muy interesante aquí. Los fieles que poco a poco dejan de asistir a misa, pierdan progresivamente el sentido cristiano, el sentido de las cosas superiores y de la eternidad. Entonces, los que dejan de asistir a misa, pierdan poco a poco el sentido cristiano, el sentido de la eternidad. ¿Qué hacer? Hay que encomendar las parroquias y las comunidades donde no se celebra misa, sino de tarde en tarde. Hay que encomendarlas a aquellos santos del cielo que recibieron el carácter sacerdotal, en particular al alma de Santo Cura de Ars, para que desde arriba vele sobre los rebaños sin pastor. Entonces, pedir a los santos del cielo que cuiden los rebaños sin pastor, las parroquias sin sacerdote.
para que interceda y obtenga a los agonizantes que no son asistidos la gracia de una cristiana muerte. Hay que pensar en ella a menudo al asistir al santo sacrificio, y puesto que cada misa tiene un valor infinito, hay que pedir que ésta, a la que asistimos, resplandezca ahí donde ya no se celebra, donde poco a poco se pierde la costumbre de asistir a ella. Pidamos a nuestro Señor que haga germinar vocaciones sacerdotales en estos medios. Pidamos de sacerdotes, santos sacerdotes, cada día más conscientes de la grandeza del sacerdocio de Cristo, para que sean sus celosos ministros que solo vivan para salvación a las almas. En los periodos turbulentos, la providencia envía innumerables santos. Por eso es necesario pedir al Señor que envíe al mundo santos que tengan la fe, la confianza de los apóstoles.